Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aries, aquí con este Rey de Espadas se ve que muchos de ustedes es posible que tengan un conflicto bastante grande, algo que no es simplemente de lo cotidiano, sino que involucra cosas importantes de tu vida. Y esta carta de Rey de Espadas está indicando que aquí hay algo que se va a estar resolviendo. Esto es una energía en la que se toman decisiones, que algún tipo de autoridad podría estar tomando alguna decisión y resolver este conflicto para muchos de ustedes. Acá también podría ser que ustedes tuvieran la claridad mental suficiente para poder resolver esto por ustedes mismos. No simplemente que alguien se lo resuelva, sino que ustedes podrían estar afrontando esto y resolviéndolo. Porque esta carta, parte de lo que aporta a tu vida es orden, orientación, y te ayuda a resolver pues precisamente cualquier cosa, pero usando la lógica, siendo bastantes objetivos y con total y completa claridad mental. Aquí hay asuntos legales posiblemente que van a tener que estar superando y evidentemente van a tener solución. Esto es una carta que te dice que cualquier conflicto, por grande que sea, aquí viene una autoridad o tú mismo de alguna forma te conviertes en esa autoridad que lo resuelve, que lo terminas. Y por supuesto va a estar llegando este 9 de copas. El 9 de copas me está indicando de que aquí para muchos de ustedes, por supuesto, con la resolución de esto va a estar llegando algo que ustedes aman, que ustedes querían muchísimo. Esta carta pues me está indicando que aquí hay un logro importante. Aquí pueden venir bendiciones financieras, puede haber éxito en algo que ustedes estuvieran haciendo, pueden estar consiguiendo algo por lo que han luchado muchísimo, algo que querían que se resolviera precisamente con el Rey de Espadas, y evidentemente el 9 de copas es tu sueño hecho realidad. O sea, esto se va a estar resolviendo para dicha, por supuesto, de ustedes. Esta carta, señores, en resumen, el 9 de copas es un deseo cumplido. Es que vas a estar feliz, por supuesto, porque algo que tú pediste a Dios, al universo, a lo que sea que ustedes crean, se les va a estar cumpliendo. Aquí ustedes van a recibir una noticia, por supuesto, que los va a hacer súper feliz, porque es que van a estar obteniendo algo que amaban o que querían mucho, pero mucho. Y el 7 de copas, señores, acá, a pesar de que todas las cosas se aclaran, se resuelven, puede ser que vengan varias ofertas o varias oportunidades o opciones a la vida de muchos de ustedes. Y puede ser que aquí ustedes sientan algún tipo de indecisión porque no saben qué opción es la que van a estar eligiendo. O sea, el camino que van a seguir puede ser que tengan varias opciones, pero ustedes como que no ven el panorama muy claro. Así que aquí ustedes podrían estar pensando qué es lo que van a estar haciendo. Pueden ser múltiples vías de ingreso, finanzas que quizás no estén muy claras para ustedes, o algún tipo de productos o servicios que vayan a estar comprando, pero que no tomen una decisión exacta por cuál de ellos es lo que van a estar tomando. Por ejemplo, aquí puede ser que alguien quiera establecer un negocio. Un ejemplo, alguien quiere establecer un negocio y te dieron el préstamo en el banco que tú creías que era súper poco fácil que te lo dieran. O si ya tienes tu negocio, querías que, no sé, que vinieran clientes, que viniera X, que se resolviera X cosa en ese negocio. Y si es un empleo, por supuesto, quizás querías otro empleo mejor o querías cambiarte de trabajo. En fin, esto se te va a estar cumpliendo, ustedes lo cumplen. ¿Y qué es lo que pasa después? Puede ser pues precisamente que en tu negocio tengas varios proveedores para poder fabricar ese producto, o que vengan muchos clientes y tengas quizás varias plataformas de pago en que si escoges una, si escoges la otra. Y si es un empleo, puede ser que vengan varias opciones de puestos de trabajo, no solamente una, y ahí tú te ves en la disyuntiva de cojo esto, cojo el otro, y si se te va a dar ese ascenso, y si se te va a dar quizás un nuevo puesto o más salario, o si en el negocio van a venir más clientes, pero va a haber quizás un momento de indecisión. Quizás no sepas cuáles proveedores escoger, o qué plataforma, te repito, para pagar, o no sé, o qué plataforma vas a hacer en las promociones, o no estás seguro de cuál va a ser mejor. En fin, aquí hay ciertas dudas y varias opciones. Vamos a continuar a ver qué más viene acá para Aries. Vamos a ver qué más viene para Aries. Vamos a ver.
¿Qué otras cartas vienen para Aries? Wow. Miren, los amantes y el 3 de copas. Vamos para allá. Y esa indecisión, Aries, pues precisamente va a estar dada porque si tú haces lo que tú quieres para que tu sueño, por supuesto que ya se cumplió, que ya se hizo realidad, para continuar con él, va a haber decisiones aquí que ustedes van a tener que tomar. Y esas decisiones podrían estar como que en contra de las personas que más ustedes aman. Aquí se ve que puedes estar tú con tu pareja o simplemente no ser tu pareja, sino alguien que realmente ustedes aprecien, que alguien o a quien ustedes amen, que sea su familia. Y se pueden encontrar en la disyuntiva entre dos opciones de que si tú haces lo que tú quieres, de que si tú sigues tus sueños, de que si tú sigues tus objetivos, pues lamentablemente la persona que tú amas o tú quieres no va a estar de acuerdo. Sin embargo, si tú haces lo que socialmente podría estar correcto o lo que deberías hacer según ellos, según las otras personas que están a tu alrededor, pues tú no estarías conforme. Entonces te va a tocar tomar una decisión entre lo que tú amas hacer y lo que estaría bien o lo que quedarías bien con esas personas que te rodean, que te repito, puede ser tu pareja, pero no necesariamente puede ser tus padres, pueden ser personas que realmente te amen mucho. Así que vas a estar en una encrucijada, o haces lo que quieres o haces lo que ellos quieren para quedar bien. Así que les va a tocar esa decisión. Si hacen lo que ustedes aman, pues por supuesto van a estar celebrando. El 3 de copas aquí me indica celebraciones, festejos con personas que por supuesto tú quieres o te quieren. Y estarían pues celebrando. También este 3 de copas me podría estar hablando en otro plano para muchos Aries. Para muchos Aries esto quizás no signifique algo al respecto de negocios, empleo o trabajo. Para muchos Aries esto podría estar significando un trío amoroso donde posiblemente ustedes vayan a tener que elegir entre dos personas, una que quizás quiera ser su pareja y otra que también, y entonces ahí van a tener que tomar algún tipo de decisión de con cuál de las dos personas se estarían quedando. Va a ser una decisión poco fácil que muchos podrían tomar lamentablemente, pero se van a ver en ese doble juego. Recuerden que el 7 de copas está indicando de que hay unos que son buenos y otros que no. Así que ojo y cuidado con eso. No siempre el que le gusta más a uno es el que mejor es, pero muchas veces sí se combina. Entonces te va a tocar meditar, te va a tocar revisar los candidatos y buscar cuál de ellos sería el mejor para ustedes. Así que cuidado con esto. Y piensen bien lo que van a estar haciendo, señores, porque veo aquí un trío amoroso bastante fuerte para muchísimos de ustedes. Y el ermitaño acá va a traerte una información que ustedes necesitan conocer. El ermitaño te va a indicar dónde están los peligros, te va a estar dando la luz, te va a estar alumbrando el camino. El ermitaño, si en asuntos de negocios, es la persona que te dice, mira, en este banco puedes pedir el préstamo que te lo van a dar, en este no porque te van a estar engañando. O este proveedor es súper bueno para lo que tú quieres, pero este otro proveedor te puede dejar embarcado o te puede dar un producto que no sirve. Aunque es más barato, aunque es más económico, te vas a embarcar. O este cliente sí te paga a tiempo, pero este cliente posiblemente no te pague a tiempo. Así que cóbrale antes para que no te embarques, quizás no vengas a la cita, pero tú como cobraste esa reservación, te puedes quedar con ese dinero porque obviamente ustedes lo contratan con anterioridad, se lo hacen saber. Entonces es alguien que definitivamente te va a estar diciendo cuáles son los peligros que hay en el camino. Y si es en una relación amorosa, pues evidentemente es alguien que te va a mostrar una de las caras de estas personas. Quién realmente está diciendo la verdad y quién quizás te podría estar endulzando el oído para engañarte. Entonces, ojo y cuidado con esto porque muchos se podrían encontrar entre dos personas o simplemente un negocio, un empleo en el que hay cosas que son buenas y cosas que no. Si es en un empleo, si es en un trabajo, pues nada, señores, van a haber opciones ahí que van a tener que tomar o siguen su corazón o siguen lo que otras personas creen que estaría bien para ustedes. Vamos a ver qué más viene acá para ustedes, Aries. Vamos a ver qué más viene aquí para ustedes. Wow, salió el ermitaño y la suma sacerdotisa. Aquí hay cosas reveladas. Aquí hay información grande que se va a conocer, ¿ok?
Aquí Aries, el ermitaño te va a decir el cómo se resuelve y la emperatriz viene a decirte el por qué pasa. Acá hay un secreto que va a revelarse, aquí hay algo que ustedes van a estar conociendo y van a entender por qué las cosas estaban pasando así como estaban pasando, por qué esta situación del 7 de copas, por qué hay estas dudas o simplemente qué pasa en esta situación. Esto es una información, señores, que tienen que tener su intuición muy alerta porque van a encontrar la verdad, van a conocer el trasfondo de absolutamente todo. Aquí hay algo que va a salir, algo que ustedes no conocían hasta el momento y se van a estar enterando. Y por supuesto, en base a esta información, ustedes van a poder hacer, pues, por supuesto, una mejor elección. Y el 10 de bastos me indica que ustedes van a estar sobrecargados. Aquí hay un esfuerzo sobrehumano que muchos de ustedes van a estar haciendo. Esto podría estarse refiriendo a trabajo excesivo, a hacer dobles turnos, a hacer overtime, a cargar con demasiadas cosas que realmente va a ser algo extenuante física como emocionalmente. Si llegan a tu destino, si logras tener éxito, pero con mucho esfuerzo. Te repito, puede ser que estés trabajando dobles turnos, overtime, si tienes un pequeño negocio o si vas a establecer un negocio, pues por supuesto vas a estar abarrotado de clientes o de trabajo. Y como siempre digo, siempre que las personas comienzan en un empleo, si es una peluquería, si es una panadería, no sé, si es un canal de YouTube, lo que sea, tú eres el que vas a limpiar el lugar, tú eres el que vas a vender el producto, tú eres el que vas a buscar los proveedores, tú eres el que vas a hacer los taxes, tú eres la persona orquesta, tú vas a hacerlo absolutamente todo. Y esto podría, disculpen, llevarlos a sobrecargarse. Así que por lo tanto, traten de delegar trabajo en el camino, aunque me parece que no les va a ser fácil y van a tener que cargar sí o sí con esta situación, porque no es algo como que veo aquí que puedan delegar. ¿Por qué? Porque es como si ustedes estuvieran aprendiendo a manejar algo, porque viene aquí este 3 de oros. Y cuando uno aprende a manejar algo, hay un sobreesfuerzo. Por ejemplo, estás en un empleo y quieres abrir un negocio y por supuesto vas a tener que hacer horas extras y vas a tener que trabajar mucho más porque en ese empleo quizás no puedas dejar tu empleo porque es el que te da la comida todos los días, pero el negocio tú quieres por supuesto que avance, pero no puedes dedicarte solamente al negocio porque de qué forma lo vas a hacer, no vas a comer, no, tienes que inyectarle capital a ese negocio inicial. Entonces, por supuesto tampoco vas a poder delegar en otra persona porque estás iniciando. Ahí veo un sobreesfuerzo bastante grande. Y si es un negocio que simplemente pusiste o que quieres agrandar, pues como que en el inicio no es económicamente rentable que tengas a otra persona. Y sí que aprendas mucho cómo funciona. Y si muchos de ustedes están estudiando, pues ni modo. Si tú estás estudiando una carrera o estudiando una certificación, no vas a decirle a otra persona, oye, ven y estudia por mí. No, no funciona así. Entonces, aquí en esta carta no me parece que puedan estar delegando mucho. Es algo que es un esfuerzo que aquí sí los veo a ustedes haciéndolo. Y el 3 de oro, pues gracias a Dios o a lo que ustedes crean, el 3 de oro me indica que este esfuerzo va a rendir resultados. Acá se ve que muchos de ustedes van a estar consiguiendo sus objetivos, lo que querían aprender, lo que querían perfeccionar, lo que querían mejorar, aquí definitivamente lo van a estar logrando, lo van a estar haciendo. Así que muchos de ustedes van a estar, pues, por supuesto, consiguiendo la maestría en eso que estaban aprendiendo. Y definitivamente, señores, aquí pues se les ve a personas también alrededor de ustedes, halagándolos, diciéndoles, reconociéndolos, diciéndoles que lo lograron y que lo hicieron bien. Así que definitivamente aquí ustedes cumplen sus objetivos y hay un sueño, señores. Recuerden que la primera carta mencionaba, bueno, la primera carta fue el Rey de Espadas, que hay un asunto importantísimo en la vida de muchos de ustedes que va a ser resuelto, que se les va a resolver. Y el 9 de copas, pues que hay un sueño para ustedes que va a hacerse realidad. Y vamos ahora con el mensaje del oráculo de los animales para ustedes, Aries. Vamos para allá. Vamos. Aquí sale la carta de el inventor, el mapache. Y esta carta te dice, decide lo que tú realmente quieres. Decisiones que tienen que tomar, señores. Decide lo que realmente tú quieres. Tienes el ingenio para reclamarlo.
Evita ser el embaucador y practica la integridad. Tienes muchos roles y puedes manejarlos muy bien. Así que, Aries, ya sabes acá lo que te está diciendo. Tienes que tomar decisiones. Aquí viene un periodo donde van a tener que decir sí. Hay algo que se les va a cumplir, hay algo que se les va a dar, pero es un periodo de decidirse, de tomar decisiones. Así que, señores, vamos con la carta, por supuesto, 9 de copas acá. A mí siempre todos mis sueños se me hacen realidad. A mí siempre todos mis sueños se me hacen realidad. Aries, déjame en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.